Hola. Hola de nuevo. Hola de vuelta, sí. Siempre me da la sensación que no tengo audio, por eso entro y digo hola, hola. No, y además con donde estás retumba, así que se te escucha bárbaro. Ah, bueno, bien. Hoy hice un par de reuniones con alumnos y era medio complicado, se cortaba, estaba medio complicada. Hola. No sé quién nos falta. Marta. Micaela Sí, y Marta. faltan Ahí dos. están. ¿Cómo son los pantalones? Hoy, ayer me tiré al piso. Me estaba abajo. Yo no estaba haciendo cancha. Te enmudecí, Micaela, porque estaba saliendo algún nene tuyo. Así que, por la duda que dijera algo inconveniente. Bueno, cuando quieran abren el micrófono. Así que ahora repasamos todo lo que yo les preguntaba. Lo que yo les decía es que una de las tareas que van a tener que hacer es planificar una reunión de personal en la que interviene la secretaria. Y al intervenir la secretaria, va a presentar la información cuantitativa que tiene sobre cualquiera de los problemas, pero ahora vamos a trabajar sobre las planillas del año pasado que ustedes puedan conseguir en copia. Y entonces lo que van a tener que hacer es presentar esa información a la institución y en una reunión de personal y hacer preguntas para que se convierta esa información en debate pedagógico. Solo preguntas. Pero son preguntas que, por supuesto que en el desarrollo de cualquier problemática, las consultarían y las planificarían dentro del equipo de conducción. Eso desde siempre, no las deciden solas. Pero puestas en el equipo de conducción y acordado y habiéndolo acordado, ¿qué preguntas harían respecto a lo que ustedes encontraron para que se conviertan en motivo de debate institucional? Y hay dos etapas de preguntas. Preguntas para hacer antes de la reunión a tal o cual curso y preguntas a tal o cuales profesores o a los preceptores. Y preguntas durante la reunión que se conviertan en organizadoras de esa reunión. Así que repasemos consignas y cualquier cosa ustedes me preguntan algo por si hace falta de lo que no esté contemplando por ahora. Una cuestión es subir la clase de la semana pasada y revisando el encuentro, llamémoslo de la semana pasada, revisando el encuentro, se organizan toda la información de manera que les sea visual a ustedes, cada una de ustedes como quiera. No importa cómo, pero les tiene que ser visual para poder abarcar la mayoría de las tareas de la secretaria en ese cuadro que ustedes armen. Como quieran, mapa conceptual, cuadro de doble entrada, esquema, cuadro sinóptico, lo que a ustedes les resulte más fácil para verse reflejadas en su tarea. Esa es una tarea que hay que hacer.
La otra tarea que hay que hacer, vamos a ir haciendo de a poco, no vamos a hacer, no creo que puedan hacer todas para la semana que viene. La siguiente tarea que hay que hacer es revisar el calendario de actividades docentes. Uno es calendario de actividades docentes y el otro es calendario anual docente, son diferentes. ¿Sí? Uno organiza las instituciones y otro organiza las actividades que van a desarrollar los docentes. En cualquiera de los dos casos, ustedes tienen que poder armar una línea de tiempo, se las ejemplifiqué antes con las tareas principales, desde la inscripción, aunque la inscripción sea lo último del año, siempre, porque la hacemos en diciembre, en realidad lo que estamos haciendo es empezando a organizar el año siguiente con la inscripción. Así que inscripción, matriculación, inicio de clases, planillas, PIC, TIC, SIC y los momentos de trabajo y promoción. Esos son hitos principales de la vida institucional y alrededor de esos vean cómo ubican el resto de las tareas que hayan visto del encuentro de María Elena y que tengan en su cuadro. Por lo tanto, ven cuáles distribuyen y cuáles dejan abajo, porque bueno, son circunstanciales, no son permanentes de todo el año. A ver si hay algunas más que agregar. En una clase llena ahora. Después, pidan las planillas del año pasado en las escuelas. Así tenemos elementos con los cuales trabajar. Esas planillas requieren un análisis. Traten de conseguir de algunos cursos, si es de todos, mejor. No solo las de la institución en general. ¿Sí? Y analícenlas. A ver si hay constantes, si hay elementos constantes que se repitan. Y esos elementos constantes hay que establecer hipótesis. Se debe al ausentismo, se debe a algún profesor en especial, y entonces se concentra en un curso, pero en un profesor, o se repite ese profesor o profesora en todos los cursos donde se repite el mismo dato, y entonces llama la atención, por ejemplo, que el 45% de ese docente, profesor o maestro esté fallando, no aprenda, no rinda en la planilla, y vemos que no rinde mal. En principio vamos a poner que rinde mal. Entonces ya nos llama la atención eso, y entonces si se repite, tenemos que revisarlo. En primaria sería si se repite a la mañana y a la tarde con la misma docente. ¿Sí? O depende de la primaria, depende de si es jornada completa o no es jornada completa, depende de si en jornada completa tiene alguna orientación. Bueno, todo eso es aparte. Y por último, después de analizada, analizando decir, esto hablaría con el equipo de conducción. Dentro del equipo de conducción tengo las planillas, encontré estas cosas, esto hablo con el equipo de conducción. Hecho eso, la siguiente tarea es de qué manera va a intervenir la secretaria en una reunión institucional, presentando los datos, presentando ese análisis y haciendo las preguntas que lleven a poner en discusión el análisis que ustedes hayan hecho. Hasta acá estamos haciendo un circuito de trabajo centrado en las planillas de evaluación y promoción, ¿sí? Y ya con eso tenemos un circuito largo de trabajo, pero tomamos un modelo de trabajo que después se puede repetir para otras cosas. Bien. Vean lo que pueden hacer para la semana que viene, y habilitamos un drive para ir
subiendo lo que ustedes vayan haciendo para compartirlo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... Sí. Sí. Cuando hablas de los estados administrativos y las tareas, ¿las sacamos del reglamento general, Sí, eso. el 2299? Sí, del reglamento de instituciones educativas. Sí, eso es lo otro que me había olvidado de decir. Tienen que hacerse, porque lo van a necesitar, un listado de los estados administrativos de la institución, y dentro de ese listado destacar de alguna manera cuáles son los específicos del rol de secretaria, y hechos todos los específicos del rol de secretaria destacados de los otros, saben que todos esos van al archivo de la institución, tanto los de secretaria como los otros que ustedes guardarán en el archivo. Ya hay bastante tarea como para ir organizando, pero con esa tarea, con toda esta tarea, ustedes tienen un esquema de trabajo que se puede repetir para cualquier otra cosa después, porque lo podemos trabajar para trayectorias escolares en general, lo podemos trabajar para ausentismo nada más, después vemos cómo, pero hagan este esquema sobre las planillas y con eso trabajamos. ¿Está bien? Sí. Y para repasar un poquito lo que yo anoté, a ver si está bien o hay que agregar cosas, cuando hablamos de los datos y de los números, una posible secuencia es: tomo los datos, los analizo, descubro la problemática, genero estrategias de intervención, o sea, pienso en estrategias de intervenciones pedagógicas, y la última posibilidad que vos marcaste es la de reunión de personal. ¿Ese sería un posible recorrido? Antes, las intervenciones posibles pedagógicas y con los datos y el análisis, antes de eso las llevas al equipo de conducción. Bien, listo. Esa es una secuencia de trabajo posible y la llevan al equipo de conducción, porque no van a llevar a la institución sin ponerse de acuerdo con el equipo directivo, No, obvio. a menos que tengan ganas de crear un conflicto institucional. No, obvio, no. Pero bueno, no lo hagan en el concurso. No. ¿Alguna otra pregunta? Más o menos. Vos no aclaraste POF y POFA. ¿Lo agregamos a la agenda o solo porque lo miraste desde un lugar pedagógico? No, ahora dije de memoria, confección de POF y POFA está dentro de la agenda de trabajo y está en el calendario de actividades docentes. Listo. Y es tarea de la secretaria. Confección de POF y POFA generalmente es durante mayo y se presenta en junio. Las comisiones de POF y POFA se reúnen generalmente en junio para aprobar, y casi siempre va el director con alguna, o directora con alguna secretaria, para trabajarlo con la Secretaría de Asuntos Docentes correspondiente y con los gremios. Están todos presentes, les cuento cómo es, van a una reunión y en esa reunión está la directora, la inspectora, perdón, con todas las directivos. Si hace falta, el secretario a veces entra y a veces está en el bar en la esquina, agarrar la planilla y te pregunto, y entonces se revisa la planilla y ustedes generalmente van a hacer 7 planillas de POF y POFA. Se hace casi siempre, si no me equivoco, 7 veces. Porque es una para cada inspector, una para la inspectora, una para la directora, una para una para la inspectora, ya les dije, una para Secretaría de Asuntos Docentes, una para copias para gremios, una para, y otra que queda en la institución. Y ahí creo que ya dije las 7. Igual les vienen especificadas, no se preocupen que viene especificado siempre cuántas son las que tienen que presentar.
Y entonces, en esa reunión está todo ese agente revisando los cargos y a veces discutiendo por un cargo. Porque a veces un cargo más o un cargo menos significa, y esa es otra lectura, significa una modificación institucional importante. A veces no, pero a veces sí. A veces un cargo que se pueda discutir es la prosecretaria, por ejemplo. A veces un cargo que se pueda discutir es un grado más o un grado menos, un maestro más o un maestro menos, y eso significa ampliación o no de planta. Y ampliación de planta significa la posibilidad de una mayor oferta educativa de la escuela. Así que, y como hay especificaciones respecto a cada cuánto se dividen los cursos, todo eso lo van a tener que trabajar. Y en general se define en junio. Es una maratón. Yo les puedo decir que para ustedes, abril y mayo, confección de POF y POFA es una maratón. Y Este año se pidió de una semana para otra. por eso ustedes Fue de terror. Por eso ustedes tienen que tenerlo hecho antes. Sí. Tienen que tener el borrador de POF y POFA básico hecho desde que empieza el año. Porque en cuanto empieza el año ustedes ya saben todas la diferencia entre POF y POFA, ¿no? Empecemos por ahí. Aparte, por ejemplo, en la de artística, en la POF de artística, vos tenés que tener la declaración jurada de comienzo de año, porque ahí van con los días y los horarios de cada profesor. En la de educación física también. Y de psicología también. Claro. En la de psicología también, con la toma de posición, el número de CUPOF. En secundaria es el de todos los cargos. Claro, ¿sí? En primaria no es tanto como las chicas de secundaria, las secres de secundaria se deben volver locas. Por ahí sí. En primaria es un poquito menos. Pero sí, con el número de CUPOF, toma de posesión, todos los datos de toda la escuela, de todo el personal. ¿Qué significa eso? Para tener que tenerlo tan bien hecho y no equivocarse en nada. Puede ser la pérdida de un cargo, de un grado. Eso significa, la pérdida del cierre de un grado implica pérdidas de fuente laboral. Claro, y antes de eso, el sueldo de los docentes. Porque lo que está ahí es lo que va porque hay una más que va a La Plata para tribunal y otra que va a La Plata para la dirección de nivel. Va una al tribunal docente y otra a la dirección de nivel. Y con eso se pagan sueldos. Con la POF y POFA se pagan sueldos. Y entonces, todo nuestro sueldo. Un número de documento mal puesto implica alguien que no cobró el sueldo. Por eso digo que tienen que tener el borrador desde antes. Y eso implica que ustedes desde el principio de año están corroborando los datos y volcándolos a la planilla de POF y viendo qué se repite del año anterior y qué no se repite. Porque si saben lo que se repite, tienen un esquema básico. ¿Sí? Así que todo eso lo tienen que organizar y tienen que poner en calendario. Una cosa es cuando se entrega y otra cosa justamente para hacer el calendario, otra cosa es cuando ustedes empiezan a hacer su borrador. Y entonces ahí es donde está la línea de tiempo. ¿Tengo que entregarlo en junio? Ah, bueno, pero yo tengo que tener los datos desde que entró la gente a la escuela. Tengo que tener todos los datos bien desde que la gente entró a la escuela. Si no tengo los datos bien, me va a pasar POF y POFA. Así que hay que darse... De eso se desprende después la otra instancia, que es el mal de acrecentamiento, a través de los datos de esos datos. Sí. Porque ahí están los cargos provisionales, y ahí es donde se desprenden los cargos para esto. Por lo tanto, ustedes tienen que tener otra cosa clarita como parte del archivo, que generalmente en ninguna escuela se encuentra, es muy difícil hacerlo. Pero en este caso, para concursos lo tienen que tener claro y después el día que puedan lo tienen que hacer, que son los legajos de los docentes.
Los legajos de los docentes tienen que tener toda la información, incluida la carrera, porque después cuando un docente se va a jubilar, hay que certificar los servicios de ese docente. Esa es una tarea de secretaría. La secretaria certifica los servicios de la o el docente que se jubila. Y si no tiene el legajo bien corroborado, bien revisado con cada uno de los docentes de la institución, y lo lógico, que a mí me pasó en una sola institución, cuando me fui, yo trabajaba en el Rojas, en Moreno, y saludé a todo el mundo y me fui, y cuando llego a la puerta sale el secretario gritándome, espere profesor, dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? Y me traía la certificación de los servicios que yo había hecho. Se tiene que llevar esto. Y me dio, en una sola institución, me dio todos los servicios escritos, firmados por la directora, o sea, no lo había podido salvar. Después terminó de inspector, esa era la organización, terminó de inspector de superior y organizaba todo. Así que ahí hay otra tarea de la que no hablamos, legajos del docente y certificación de servicios. Siempre. Porque ustedes preparan la certificación de servicios por más que la firme el directivo junto con ustedes. Y otra cosa que firma el directivo junto con ustedes es contralor. Y tarea del docente, del secretario es confeccionar contralor, aunque firme el directivo y aunque la directora sea la responsable. Y eso también entonces es certificación de servicios. Mensual, para que la gente cobre. Y entonces, una de las cosas que tiene que quedar clara es que el contralor tiene que coincidir con la POF. No con la POFA. Con la POF. Si a mí me sobran cargos en el contralor respecto a la POF, que es lo que tengo autorizado, entonces una de las dos cosas está mal. O el contralor, y estoy pidiendo sueldos de más o de menos, o la POF, y entonces voy a tener que revisarla porque para el próximo trabajo de presentación de POF y POFA la tengo que tener bien. De nuevo, POF y POFA, ¿lo tienen claro? ¿Saben la diferencia? ¿Vieron planillas alguna vez de POF y POFA? Sí. Digan que no. Sí. Bien. Después voy a buscar a ver si encuentro las de la POFA de psicología. Si hay una POF y una POFA compleja, es la de psicología, que es unificada de todo el distrito y son más de 1000 cargos. Y teníamos que hacerla entre todos los inspectores, pero tenía que ser una sola. Así que la cuestión es así. La POF es una planilla donde constan solamente los cargos que tiene la institución y consta si ese cargo es titular, provisional o suplente. No consta otra cosa, no hay nombres. Entonces, lo primero que se revisa es, lo único que se revisa en el momento de encontrarse en la presentación de POF, es la planilla de POF, para ver si los cargos son los mismos y coinciden en los gremios, en la SAD, en la Dirección General de Cultura y Educación, en el Tribunal Docente, en la inspección y en la institución. ¿Sí? Fíjense que son 6 que sí o sí tienen, más un duplicado para la institución, son 7. Todas tienen que coincidir. Y lo que coincide ahí es cuántos cargos tiene la escuela, cuántos cargos tiene ocupados por titulares, cuántos cargos tiene ocupados por suplentes, y si tiene cargos ocupados por suplentes, hay una columna en la que hay que poner el motivo, la licencia del titular al momento de la planilla. Después las van a ver, ¿sí? Y cuántos hay provisionales, o sea, cuántos cargos son vacantes y por lo tanto pueden ir a acto público, que es una información necesaria básicamente para la SAD.
Y tiene que coincidir lo que tiene la SAT con lo que tenemos nosotros para que cuando mandemos actos públicos no se mande un cargo que no existe y no se entregue un cargo que no existe o que está ocupado por un titular. La POFA es exactamente lo mismo, pero tiene los nombres de las personas que lo ocupan con su situación de revista. Y por lo tanto, si tiene una licencia, va a decir en la POFA quién es y qué tipo de licencia tiene, y de qué fecha a qué fecha es la licencia. Todo eso está puesto en la POFA. Y entonces es analítica. POFA es planta orgánica funcional analítica. ¿Por qué analítica? Porque están las personas que ocupan el cargo. La POF es cargos. La POFA es personas que ocupan el cargo. Y por supuesto ambas tienen que coincidir. No podemos tener en POFA más o menos cargos de los que están en POF, que es lo autorizado. ¿Está? Bien. Eso es nada. Si dicen en secundaria es terrible, no se imaginan lo que es hacerla de todos los cargos de... Porque ahí hay que revisar la POF, no la POFA, la POF de toda la matanza, de todos los orientadores educacionales, todos los orientadores sociales, todas las maestras recuperadoras, todos los fonoaudiólogos. Director y directora de SEC, o directora de SEC, secretaria de SEC, médico de SEC, y equipo de orientación de SEC. Todo eso al principio eran 900 y pico de cargos, después con el aumento de cargos son 1200 y pico, y van todos juntos en uno solo. Y 9 inspectores, cada uno hacía la suya y después había que juntar todos. Así que si encuentro alguna, se las mando como para que puedan ver la diferencia entre uno y otro y entonces verla gráficamente. No van a ser los mismos cargos que en una institución, pero van a ver cómo está organizada, para darse cuenta de que en una institución es algo similar. Después vamos a pedir de instituciones también alguna copia. Pero basta de tareas. Por ahora con las que hay por acá es suficiente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Para los que no me conocen mucho, a mí me dicen San Cayetano. Me decían en el cargo de inspector porque siempre estoy repartiendo trabajo. En realidad, mi mayor orgullo fue cuando un día mi amigo Jorge Gilman, al que algunos habrán aguantado en los distintos profesorados de La Matanza, uno de mis grandes amigos, vino... Un placer verlo. Ayer y hoy estuve hablando con él. Y me dice, en psicología se dice, si no querés trabajar, no vayas al área de Sergio. Y yo le dije, es lo mejor que me pueden haber dicho, porque todo el mundo sabía que acá yo tenía a todo el mundo laburando, todos repartiendo trabajo, había cosas que hacer. Una experiencia de organización sobre una situación de emergencia que siempre les cuento porque salió muy bien y para tomarla como modelo para concurso sirve porque salió muy bien. Si bien fue de área y después se la contaré a los inspectores, sirve para ver cómo uno dispone y organiza al personal en función de un objetivo. Hubo un lío muy grande en una escuela, muy grande en una escuela. Jueves y viernes todos los inspectores de psicología yendo a esa escuela, salió en la televisión. Y yo me fui pensando, tantos años de laburo y se vuelven a repetir las mismas cosas, parece que no se aprendiera. Así que yo tenía mi área organizada con grupos zonales, y los grupos zonales cada uno tenía coordinadores, y tenía una reunión mensual con los coordinadores. Pero ese fin de semana llamé a todos los coordinadores con urgencia,
Les dije que avisaran que no iban a ir ni al turno mañana ni al turno tarde que tuvieran. Les dije que iban a trabajar conmigo y que a los que tuvieran, a quienes tuvieran un solo cargo, iban a trabajar todo el día, que dispusieran cómo, que yo en algún momento se lo compensaría, cosa que no se puede hacer, pero yo tenía que hacer porque era urgente. Y además, para trabajar tranquilo y que nadie nos moleste, lo cité en mi casa en ese momento. Así que lo que hicimos fue empanadas al mediodía mientras seguíamos trabajando. Y estuvimos analizando y discutiendo la situación con los coordinadores hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde les dije que mientras yo escribía algo, se dedicaran a llamar a todos sus compañeros y les di horarios. Al día siguiente, primaria y secundaria en tal escuela, turno mañana y turno tarde, en tal horario, de 8 a 10, de 10 a 12, al día, y a la tarde también, de 13 a 15, de 15 a 17, y en tal lugar. Y al otro día también así coordiné y organicé las reuniones en 2 días de los 2 turnos de inicial, los 2 turnos de secundaria y los 2 turnos de primaria. Y mientras ellos estaban avisando, coordinando y garantizando y además consiguiéndome los lugares de reuniones, que era lo que podían hacer, llamar a sus escuelas a ver en cuál disponíamos de un lugar, yo tomé todo lo que habían discutido e hice un instructivo. Terminaron ellas de organizar, yo agarré el instructivo, se los leí, si falta esto, falta lo otro. Agarré el instructivo, lo imprimí y al otro día entregué una copia del instructivo a cada uno de los equipos de orientación. Ese instructivo era un instructivo para manejarse en emergencias institucionales, en situación de emergencia, donde además les decía claramente que en situación de emergencia se agotaban y se acababan todos los problemas que tuviera que tener con el equipo directivo, se ponían a disposición del equipo directivo para uno ayudar a coordinar la reunión y otro u otra hacer el acta de la reunión institucional que hubiera, fuera la que fuera. Y entonces hice en 2 días las reuniones de todo mi área, 140 personas. En 2 días quedó repartido el instructivo con un acta para cada una de las reuniones y la indicación, saben ustedes que indicación es un eufemismo por orden, la indicación de que debían darle una copia a los directores de cada institución y leerlo en conjunto. Lo que digo con eso que salió con urgencia, porque yo dije, si esto se repite en mi área, salimos todos corriendo y yo no puede ser, me di cuenta que había gente que no sabía cómo actuar. Lo que quiero decirles con esto es que hay situaciones en las que uno tiene que tener la mirada y proponerle, y en este caso ustedes al equipo directivo también, proponerle formas de organización institucional para solucionar problemas. Después decide el equipo directivo, pero ustedes tienen que conocer al personal para llevar propuestas y ver de qué manera se organiza al personal, y las organizaciones siempre son ad hoc para el problema que estemos abordando. ¿Está? Se organiza en cada situación, así que después hay que verlas, después vemos algunas. Ahora les conté un ejemplo de cómo hay que salir en situaciones de emergencia a organizar, en este caso fue un área, pero es lo mismo para una institución. Bueno, ¿preguntas? Dejamos por hoy, vean lo que pueden hacer para la semana que viene en el orden que dijimos, ¿sí? En el orden que fuimos diciéndolo. Yo subo las cosas. Creo que esto que estamos haciendo las ordena como para ir pensando en cómo van a intervenir en la institución, sobre todo en cómo van a intervenir en el concurso. En el concurso, sí, en la prueba de selección. Así que
Después haremos las 2 pruebas. Cuando vayamos teniendo fechas, vamos a ensayar las 2 pruebas, ¿no? Coloquio y escrito. Eso lo ensayamos aparte. Pero creo que más o menos así se van organizando en cuanto al cargo, ¿está? Está, sí. Bien. Bueno, La manera de leer todo lo que tienen que leer es cuando ustedes organizaron y tienen una visión de su propio esquema de trabajo a partir de lo que dijo María Elena y se armaron su esquema de trabajo, la manera de leer es, viendo ese esquema, darse cuenta de qué es lo central para cada una de ustedes. Y entonces leen aquellas cosas que alimentan la mirada institucional que ustedes tienen. No van a poder leer todo. Siempre lo que tienen que hacer es leer aquello que seleccionen que de alguna manera las fundamenta según el posicionamiento que ustedes tienen. Lean en la clase 2, que está en el Classroom, para quienes no la leyeron todavía, donde yo escribí, hay un PDF que les escribí yo acerca de cuál es el sentido de la escuela ideal. Denle una leída a eso para entender por qué tienen que tener una escuela ideal y la lectura que hagan y la selección que hagan está en función de esa escuela ideal que ustedes tienen. Bueno, listo por hoy, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Sí. Sí. gracias. Que descansen y nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Hasta la Chao, próxima. hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Sergio, gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, Sergio. Chao, chao.